El pastor David Silva, del Centro Bíblico de Nueva Jersey, Casa del Alfarero, presenta desde la sede principal en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante. Un mensaje de restauración, transformación y edificación. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. Y al ver las multitudes, tuviste compasión. Gloria a Dios. Abra su Biblia en dos escrituras que vamos a leer. La primera la leeremos en Marcos capítulo 4 y la segunda la vamos a leer en Lucas capítulo 8. Marcos 4 y Lucas capítulo 8. Amén. Ponga su mano en el corazón y dígale: Dios mío, quiero tener entusiasmo, quiero tener hambre y sed para recibir tu palabra. Diga que no haya nada que me engañe, que me distraiga o que quiera robarme la palabra, porque hoy yo quiero tu palabra. Diga: tu palabra va a hacer progresar mi vida de una manera extraordinaria. Por lo tanto, yo quiero la palabra y le doy la bienvenida a tu palabra. Diga: gracias por el sembrador, mi pastor. Gracias por el corazón que el Espíritu Santo ha preparado en mí. Pero sobre todo, dígale: gracias por la palabra que tienes para mí hoy, porque en ella vienen mis bendiciones. Amén. Bien. Entonces, hemos comenzado una serie, y la serie es, si me lo ponen en la pantalla, por favor, detén el robo de tu bendición. Detén el robo de tu bendición. Ahora leamos en Marcos capítulo 4, comenzando en el versículo 12 en adelante. Dice: y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oigan, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, lea en voz alta, a 60 y a 100 por uno. Dice que los discípulos le preguntaron qué significaba la parábola. Cuando estaban solos, versículo 10, dice, le preguntaron sobre la parábola. Y yo quiero solamente leer el versículo 13, porque en el versículo 13 él les dijo, después de esa pregunta, dentro de la respuesta, lea conmigo, les dijo: ¿no saben esta parábola? ¿Cómo pues entenderán todas las parábolas? Y eso nos debe hablar en el día de hoy de la importancia de entender esta parábola. Lucas capítulo 8, porque son 3 evangelios donde está este mensaje de Jesús. Mateo 13, Marcos 4 y Lucas capítulo 8. Lea desde el versículo 11 conmigo. El Señor está explicando aquí lo que significa la parábola. Esta es pues la parábola. Lea en voz alta: la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Crece por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Yo quiero que pongamos mucha atención a este versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto
con perseverancia. Quiero leer un versículo más en el mismo capítulo que tiene que ver con esto, y es el 18. Versículo 18 dice: miren pues cómo oyen. ¡Ey! Mira cómo oyes la palabra. No seas casual. Dice: porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Y después les explico eso otro día, porque es una serie, y hoy vamos a entrar en el tema de hoy. Si lo pones en la pantalla: el sembrador, la semilla y el suelo. Dígalo conmigo: el sembrador, la semilla y el suelo. Y los tres son con S para que no se lo olviden. Diga conmigo: sembrador, semilla y suelo. ¿Está listo para la palabra? Siéntese en la presencia del Señor. El sembrador, la semilla y el suelo. Gloria a Dios. Esta parábola es clave para abrir la revelación de las demás parábolas que Jesús dio acerca del reino de Dios. Es la clave para que nosotros podamos inclusive entender la palabra de Dios. ¿Y por qué es importante entenderla? Porque si no entendemos la palabra de Dios, no podremos ser beneficiados con todo lo que Dios trae en la palabra de Dios. Entonces, en esta parábola Jesús la usa como una ilustración de la naturaleza y el propósito de la palabra de Dios. Naturaleza y propósito de la palabra de Dios. Entonces, un creyente nacido de nuevo que ama a Dios y es espiritual debe valorar la voz de Dios. Pero cuando dice valoro la voz de Dios, entonces para valorar la voz de Dios tengo que valorar la palabra de Dios. Valoro la voz de Dios, pero mi valor por la voz de Dios tiene que ser representado en mi valor por la palabra de Dios. Si no valoro la palabra, estoy abierto al engaño. Si no valoro la palabra, estoy abierto al engaño. Y cualquier cosa que yo crea, la voy a creer y a vivir, y estoy engañado y estoy mal. Entonces no hay excusa en el día de hoy para que nosotros seamos iletrados bíblicos. Primero, porque hay muchas Biblias, porque en los artefactos electrónicos hay Biblia. Pero más importante, porque usted está en una iglesia donde le enseñamos la palabra de Dios. Yo dije que estamos en una iglesia donde le enseñamos la palabra de Dios. A ver, yo quiero que te animes un poco y que respondas a eso, porque esta es una verdad. Ahora, yo quiero que levante su Biblia, y si no tiene una, trate de tomar el hábito de traer una como esta. Yo sé que tiene aparato electrónico, pero eso sirve para algunas cosas. Diga conmigo: yo amo la Biblia. Diga: porque en la Biblia me dice quién es Dios, me dice quién soy yo, me dice cómo ser salvo, me dice qué es lo que puedo tener, qué es lo que puedo llegar a ser. La Biblia me ayudará a que yo pueda terminar bien mi carrera en la tierra. Gracias, Dios mío, porque amo la Biblia. Hoy estamos mirando en esta parábola los componentes para el cambio. Cuando hablo de cambio, yo sé que a la gente no le gusta la palabra cambio. Estoy hablando de cambio para mejor. ¿A quién le gusta el cambio para mejor? Y el cambio para mejoramiento se llama progreso. Entonces están los componentes, y los componentes son el sembrador, la semilla y el suelo. Ahora, algo importante es que este año tú vas a poder meterte en un caminar espiritual que te llevará a progresar en la vida, que te llevará a cambiar. Pero hay una realidad que tenemos que enfrentar, es que habrán pruebas, habrán dificultades, habrá oposición, habrá drama en nuestra vida. Pero a pesar de eso, si tú atesoras la palabra de Dios, habrán cambios positivos en tu vida, habrá progreso en tu vida. En el mundo pueden haber cosas que están en contra de nuestro progreso, pero si tú estás en la palabra, si tú recibes la palabra, tú progresarás este año, aunque haya dificultad en el mundo. Ahora, miramos estos tres elementos. Para que haya ese progreso personal y ese progreso de la iglesia, tienen que estar presentes los tres elementos: sembrador, semilla y suelo. Si esos componentes no están, los tres, no habrá cambio en nuestra vida. Entonces, quiero decir algo: algunos este año verán cambios extraordinarios y progreso extraordinario en su vida, pero también habrá otros que no. Porque Jesús dijo: si en una fila hay sentados 4, a uno le robará la semilla el pájaro, al otro después de que germine se le quemará, y al otro se le ahogará.
pero habrá un tercero que será una buena tierra donde producirá, un cuarto donde habrá una tierra, un corazón donde dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Si yo fuera usted no le haría esa cara al predicador, diría: pastor, yo soy el número 4, yo soy el número 4, yo soy el número, dile a alguien, yo soy el número 4, dile, yo sé que hay otros 3, pero no sé si serán los 3, a lo mejor los 3 somos del número 4, porque si hay 8 habrán 2 que recibirán la bendición. Pero yo quiero creer que en esta iglesia, a través de esta enseñanza que es súper importante, usted se va a concientizar de que no debe venir casualmente a oír la palabra y de cómo debe relacionarse con la palabra de Dios. Y de hecho hay un versículo que tengo allí en el inicio, léalo conmigo. Jesús les dijo a ellos en Marcos 4:13, respondiendo lo que significa esta parábola: ¿no entienden ustedes esta parábola? O sea, ¿no la entienden? Porque si no la entienden, ¿cómo entenderán las demás? Dile a tu vecino: yo voy a entender la palabra de Dios porque voy a entender bien esta parábola, porque mi pastor me la está enseñando bien. Entonces el que no va a cambiar se quedará como está y murmurará. Inclusive algunos irán a un estado peor. Pero yo quiero desear y quiero profetizar, amado, que tú no serás parte de esa estadística, que tú serás uno de los que Dios va a tocar, porque es mi oración como pastor por ti. Pero para eso debes ser confrontado con la parábola. Ahora, tú quieres ver cambio. Para que haya cambio, progreso en tu vida, los 3 componentes tienen que estar en su lugar. Voy a repetir eso: tienen que estar ¿dónde? En su lugar, en la condición. Asegúrate que esos 3 componentes están en su lugar para que haya ese progreso. Sin que esos elementos estén en su lugar, no habrá progreso, no habrá cambio. Porque esta parábola está hablando que hay verdades espirituales que son primordiales, que son importantes, y esta es una de ellas, que son profundas. Y ya vimos que habían 4 tipos: junto al camino, entre piedras o pedregales, entre espinos, y otro era buena tierra. Entienda esto y ponga atención a esto. Uno de esos no tuvo ningún cambio. 2 de ellos tuvieron un cambio temporal. Porque hay creyentes que por un tiempo cambian, pero después vuelven atrás. Pero hubo uno que tuvo un cambio total y radical. Habrá alguien que dice: yo quiero ser el que tiene cambio radical, cambio total. No los oigo, no hay mucho entusiasmo. Bueno, ya llegaron tarde, gloria a Dios. Ahora, solo uno produjo un cambio duradero y con este hubo fruto. Creo que tú deberías desear eso. Si tú estás sano en tu corazón y en tu mente, decir: yo deseo eso. Yo deseo aquel que tiene un cambio total, aquel que tiene un cambio radical, aquel que tiene un cambio duradero y que por lo tanto produce fruto en la vida. La pregunta que tenemos que hacer es: ¿cuál de estos 4 corazones o suelos eres tú? En el día de hoy yo quiero decirte que por cuanto tú perteneces a una iglesia donde enseñamos la Biblia, no enseñamos disparates de la Biblia, sino la Biblia como es. Tú eres el terreno bueno. Tú eres tierra fértil. Yo lo declaro sobre tu vida. Yo lo profetizo sobre tu vida. Tú eres tierra fértil. Y por lo tanto, los 3 elementos van a estar bien en tu vida: el sembrador, la semilla y el suelo, lo cual traerá el cambio de vida que tú necesitas. Todos necesitamos cambio continuo. Yo todavía necesito más cambio. Ahora, es importante que aunque yo te estoy diciendo que tú eres el buen suelo, tú eres la buena tierra, con el mensaje de hoy durante la semana debes parar un momento y decir: ¿qué clase de tierra soy yo? Pastor, pero usted me acabó de decir que yo soy buena tierra. Porque yo no te estoy hablando como tú estás ahora. Yo te estoy hablando proféticamente como tú vas a ser. Y tú vas a ser buena tierra después de que abraces la palabra del día de hoy. Después de que abraces la palabra de esta serie, tú serás una buena tierra.
Esta mañana la hermana Claudia nos exhortó en los diezmos y las ofrendas y ella dio un testimonio acerca del viaje a Guatemala. Y lo del viaje a Guatemala dice que cuando ella estaba mirando la transmisión en directo que se hacía de allá, ella vio un montón de madres solteras, muchos niños, docenas y docenas de niños. Dice, y yo vi al apóstol ministrando una palabra que en lo natural yo hubiera dicho, esa palabra es para los líderes de la iglesia, esa palabra es para gente que dijo, pero yo vi que él les estaba hablando a ellas, no en la condición en la que ellas están, sino en la condición en la que ellas van a estar en 1 año, en 2 años, en 3 años, en 5 años, en la condición en que esos niños estarán cuando sean adolescentes y cuando sean jóvenes. Yo no sé si hay alguien aquí, porque yo te estoy hablando en el día de hoy, que quizás tú no eres esa tierra buena, pero yo estoy diciendo, tú vas a ser esa tierra buena, por lo tanto ya eres esa tierra buena, y de aquí en adelante el enemigo no podrá robarte la bendición. El primer elemento es el sembrador. Los 3 elementos tienen que estar en su lugar. Cuando a Jesús le preguntan qué significa la parábola en Marcos, dice, el sembrador es el que siembra la palabra de Dios. Diga conmigo, el sembrador es el que siembra la palabra. En Lucas dice, la semilla es la palabra de Dios. O sea que el sembrador es el que siembra la palabra de Dios. El sembrador es aquel a quien Dios usa para sembrar la semilla. Yo quiero decirte algo, si usted es un creyente y sobre todo en esta iglesia, tengo que hablarle a nuestra iglesia y los que se conectan que son parte de nosotros. Si tú eres parte de esta iglesia, tú tienes un sembrador. Heme aquí. Yo soy el sembrador a quien Dios llamó para sembrar la palabra de Dios para que tu vida progrese. Todos aquí tienen un sembrador y todos tenemos un sembrador en nuestra vida. Tú tienes un sembrador en tu vida que te habla la verdad, un sembrador que te da la revelación de la palabra de Dios, la revelación de Dios, la revelación de los misterios de Dios. Alguien que te da la palabra de Dios, alguien que continuamente trata de influenciarte, de sembrar, de implantar la palabra de Dios. Y todos tenemos, entonces hablemos de nosotros los adultos, todos tenemos un sembrador primario, principal, y tenemos otros sembradores. Si hablo de una familia cristiana y hay jóvenes, pues el sembrador principal, por ser un miembro del cuerpo de Cristo, es aquel que Dios llamó a sembrarte la palabra. Y tienes sembradores, otros sembradores, quizás tus padres. Espero que los padres estén sembrando la palabra o los principios de la palabra en sus hijos. Además de eso, tienes un sembrador principal. Es la persona a quien Dios llamó y quien Dios usa para sembrarte la poderosa semilla de la palabra de Dios, donde viene la bendición de Dios para tu vida. Pero hay otros sembradores. Por ejemplo, en los grupos de crecimiento hay hermanos que enseñan la palabra. But guess what? Quiero decirte que la palabra que ellos enseñan es la palabra que Dios me da a mí para la iglesia. Ellos son sembradores que ayudan al sembrador que Dios ha puesto en la iglesia. Los temas que escogemos para niños y jóvenes, yo soy el encargado y el responsable delante de Dios de supervisar que lo que se le dé a ellos sea la palabra de Dios y lo que ellos necesitan. Entonces hay otros sembradores a quienes hay que escuchar. Si tienes un guarda espiritual, tú tienes un sembrador primario. Can you see me? Aquí está, pero tienes un guarda espiritual que es alguien. Espero que tu guarda espiritual sea bíblico. No cojas un guarda espiritual que no conoce la palabra de Dios. Porque cuando vengas con una decisión equivocada, quizás te va a pasar la mano, quizás va a ser sentimentalista y emocionalista y no te va a decir lo que dice la palabra de Dios. Ese no es un buen guarda espiritual, ni es un buen amigo. Un buen amigo es el que te dice la verdad. Te dice, hey, wait a minute, brother, el divorcio no es una opción. Tú tienes la opción de primero buscar ayuda y luchar por tu matrimonio. Tú prometiste delante de Dios que es hasta que la muerte te separe. Así es de que más vale que seas varón y cumplas tu promesa delante de Dios. Entonces hay otros. El problema entonces, aquí vemos, diga conmigo, el sembrador. El problema es que nosotros hemos tomado muchas veces una actitud hacia el sembrador. Y entonces desatendemos al sembrador, no le ponemos atención. Quizás lo menospreciamos.
Quizás decimos, sí, cambiamos el canal. Cuando el pastor comienza a hablar, sí, ya, él había predicado sobre eso. Sí, eso no. Entonces se ve esto, viene otro predicador y predica el mismo mensaje y todo el mundo está aquí y tienen que poner como 10 canastas porque todo el mundo está, amén, amén, amén. Y yo me quedo yo había predicado eso y no hay tantos amenes ni tanta gente pasando al altar. Entonces es importante que tú valores al sembrador que Dios te ha dado. Porque ese sembrador, y yo quiero hablarte de mí, yo no puedo hablar por otros sembradores, yo hablo de mi responsabilidad delante de Dios. Créame que yo todo lo que hago para predicar la palabra lo hago con temor y temblor. Y desde mis inicios como ministro nunca he querido predicar una palabra que yo no entienda. Si no la tengo clara, no la predico. Lo segundo, cuando predico algo, la primera pregunta que me hago es ¿cómo estoy yo en eso? Y si no estoy bien en eso, ay, pastor, usted a veces no está bien. Muchas veces no estoy bien en algunas cosas. ¿Por qué me miran así? Ustedes están bien en todo. Ok, me asustaron. Dije, oren por mí. Cuando no estoy bien en eso, durante la preparación me meto en ayuno y en oración y le digo, Señor, yo necesito eso. Tú me estás hablando a mí primero. Hay una responsabilidad y todo lo que yo le doy se lo doy con base bíblica. Yo no vengo aquí a tirarle cosas para alborotarle las emociones, para que usted esté emocionado, hermano, porque cuando se hace eso lo que crea es espuma. Y hay gente que le gusta ir detrás de gente carismática que hablan bonito y los hacen sentir el tuki tuki, se le paran los pelos, ay, me pasó un corrientazo por la espina dorsal y se me pararon los pelos y van detrás de esos, aunque le esté hablando disparates de la Biblia, pero disparates, hermano. Yo no vine aquí a que se le paren los pelos ni que le pase el corrientazo por la columna. Yo vine aquí a sembrar una semilla que puede transformar tu vida, tu futuro, tus hijos, tus generaciones. Oh, gloria a Dios. Porque ese es mi trabajo y la palabra me dice a mí, dice que los pastores estamos llamados a dar cuenta delante de Dios. Oh, yo quiero dar buenas cuentas, yo no quiero estar mal delante del Señor en mi responsabilidad. Así es de que aquí tú tienes un sembrador responsable, un sembrador ungido, un sembrador que busca y escudriña la palabra de Dios, un sembrador que quiere lo mejor para ti y que por eso no te pasa la mano, sino te dice, mire, esos que crean espuma, usted no ha visto cuando se hace una bebida y un poquitico así de líquido y el resto es espuma y la espuma se deshace y no quedó nada. Cuando yo vengo a darte la palabra, yo no vengo a darte espuma, yo vengo a darte el extracto, que es lo único que puede cambiar tu vida, que es lo único que te puede sanar en el alma, que es lo único que puede hacer lo que el hombre no puede hacer por ti. Oh, gloria a Dios. Pero cuando desatendemos al sembrador, entonces algunos toman una actitud y tan pronto el pastor comienza a hablar, cambian el canal. Y ya, entonces se ponen en el canal de lo que van a hacer después, de lo que van a comer después, de lo que va a pasar, de esto y de lo otro, porque ya han determinado en su vida ya han determinado lo que va a decir. Una de las cosas con una iglesia que sabe mucha Biblia es que se corre el riesgo de que cuando el pastor comienza a hablar, ellos comienzan a desarrollar su propio mensaje. Sobre todo los que les doy la oportunidad de predicar, ellos comienzan, oh sí, entonces yo diría esto. No, hermano, usted enfóquese en lo que Dios le ha traído. Entonces comienzan argumentos como, eso no es para mí. Oh, eso yo ya lo sé. Oh, yo no estoy en ese punto todavía. Eso es para otro. Yo creo que el pastor dijo que aquí en la fila hay 4. Yo soy el buen terreno, eso es para los otros. Entonces hemos hecho una decisión y hemos determinado cómo es que le vamos a responder al sembrador, cuando al sembrador le deberíamos responder con atención, con honor, con agradecimiento. Gracias por el entusiasmo. Ponga atención a esto. En el libro de Gálatas, inclusive dice que hay que bendecir al que te siembra la palabra. Gálatas capítulo 6. Dice, el que te da la palabra, tú debes compartirle cosas. Porque hay un valor en esa persona que paga el precio. La gente el pastor no hace nada. ¿Usted sabe cuánto tiempo toma preparar un mensaje?
Y además no es solo mensajes, hay que arreglar líos, hay que aconsejar gente, hay que administrar, hay que ir, hay que venir, hay que hacer cosas, pero eso es otro tema. Entonces la gente ha hecho una decisión y han determinado cómo le van a responder al sembrador. Yo creo que tú tienes que comenzar a mirar al sembrador de otra manera y decirle: gracias, Señor, porque en la casa hay un buen sembrador, un sembrador que tú has llamado, un sembrador a través del cual tú nos vas a bendecir. Gloria al Señor. Dios ha establecido cómo te va a bendecir a través de ese sembrador. Y aunque si tu cabeza es dura, no lo vas a oír. El asunto es que si tú escuchas al sembrador, si no escuchas al sembrador, se levanta adversidad, se levanta drama, se levantan aflicciones en tu vida. Y entonces una de las cosas que estoy corrigiendo hoy la iglesia y los creyentes por donde voy es que cuando tienen un problema es a reprender al diablo, y le traen a uno el problema y uno quiere orar directo para que el problema se solucione, pero las cosas no funcionan así. Yo cuando me traen un problema quiero decir: bueno, este hermano, ¿cuál es su condición espiritual? Porque si ese hermano está violando la palabra de Dios en algún aspecto, es normal que le haya venido esa tribulación por desatender la palabra de Dios. Entonces no es cuestión de reprender, es cuestión de que el hermano se arrepienta y reciba la palabra, y entonces haya un cambio en su vida y comience a fluir en esa palabra. Entonces el asunto se va a resolver. Dios permite que vengan esas dramas, aflicciones, situaciones adversas para llamarte la atención y te dice: hey, oye, yo te he dado un sembrador, pero no lo estás escuchando. Óyelo, Él te está dando la respuesta, pero tú tienes una actitud indiferente, apática, estás cerrado a ese sembrador que está llevando la bendición que yo tengo para ti. Te la envié en forma de semilla, Él la está tirando a tu corazón, pero tú estás cerrado y la estás rechazando. Please pay attention. Este sembrador es el que Dios usa para exponerte a la verdad, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Él es el que te habla la verdad aunque no te guste. Es la persona que Dios ha levantado para hablarte su palabra, la verdad. La pregunta que debo hacerte es: ¿qué ganancia tienes cuando ignoras al sembrador? ¿Qué ganas con eso? ¿Por qué lo ignoras? Porque frecuentemente el sembrador es alguien que ya pasó por donde tú estás pasando. ¿Puedes ver mis canas? Algunas me las sacaste tú. But don't worry, es parte de la vida y es parte de mi llamado. No me estoy quejando. Pero a mí me gusta oír a mi esposa aconsejar. Yo creo que ella es mejor consejera que yo en muchos aspectos. Y cuando la oigo hablar digo: wow, porque yo sé por dónde ha pasado ella. Y digo: ese consejo es sabio. Necesitamos entonces entender que cuando el sembrador nos está diciendo algo, es porque Él recibió la palabra de Dios, es porque Él ha pasado quizás por eso. Pero cuando somos tercos, cuando somos orgullosos y creemos: eso no se aplica a mí, eso no me sirve para esto, entonces vamos a ver que va a haber tribulación en nuestra vida, porque queremos seguir viendo la manera las cosas de la manera incorrecta y pensamos que no van a haber consecuencias. Habrán consecuencias cuando el sembrador no está en el lugar correcto con respecto a nosotros. Yo recuerdo que por un breve tiempo me costaba recibirle ciertos consejos a mi pastor, a mi sembrador, Carlos Luis Vargas. Me costaba trabajo. Quizás porque somos de dos culturas diferentes. Él es caribeño, yo soy suramericano. La personalidad de él. Pero una de las cosas que yo observaba en él es que cosas que él decía, proponía, hacía, veía mucha sabiduría. Pero cuando venía algo hacia mí, a veces había cosas que decía: no, eso es muy radical, no, eso es muy extremo. Y después de un par de golpes, tuve que ponerme a pensar y a analizar y a decir: pero lo que él dice da resultado. En lo que él dice hay sabiduría de Dios. Mi esposa misma me decía: el pastor es muy sabio, el pastor es muy sabio, el pastor es muy sabio. Y yo comencé a reconocer: yes, amen, él es muy sabio. Yo tengo que cambiar mi actitud hacia mi sembrador.
para que esté en el lugar donde tiene que estar con respecto a mi corazón y poder recibir lo que Dios me dará a través de él. De lo contrario, el enemigo hará de las suyas. No siempre que el sembrador nos habla vamos a salir contentos. But don't worry about it. No te preocupes por eso. El día que no salgas contento, creo que es el día que más bendecido vas a ser, si al final tú reconoces que lo que Dios te ha dado es lo que tú de verdad necesitas. Dios me hizo un llamado a dar la palabra y siempre he sido responsable como doy la palabra de Dios. La doy completa y como es. Y aunque algunos se incomoden, otros se molesten y a otros no les guste, puedes estar tranquilo que yo cumplo mi responsabilidad y que soy un buen sembrador. La palabra me dice, por segunda vez se lo digo, que yo debo dar cuentas delante de Dios por ustedes. Y debo predicarte la verdad completa para tu bendición. El que la oye será bendecido. Porque lo que te enseño y te imparto está supuesto a bendecirte. Aún en el día en que tú digas como que hoy no agarré nada del mensaje. Quiero decirte que lo que yo te digo está supuesto a bendecirte, porque cada palabra que Dios envía es para bendecirte. Dios te ama y Dios te quiere bendecir. Dios es bueno, su bondad no la puedes entender, y en su bondad, aunque no lo merecemos, Él quiere bendecirte. Esta iglesia tiene un grado de madurez, esta iglesia tiene un grado de espiritualidad alto. Necesitamos seguir avanzando y creciendo, pero una iglesia no crece en esas dimensiones como crece esta iglesia si no se enseña la palabra como la enseñamos aquí. Hoy en día, por donde voy en Latinoamérica y aún aquí mismo en los Estados Unidos, veo muchos pastores que se han autollamado y se han autonombrado pastores y no saben la Biblia y tienen atrapada a la gente que los está siguiendo en un montón de cosas que no son la verdad. Esa gente no va a progresar, porque ellos están negándose a enseñarle principios, y ellos, por tenerlos contentos ahí, les dicen lo que ellos quieren oír en vez de decirles la verdad para que ellos sean libres, para que cambien, para que crezcan. No los desafían, simplemente ellos quieren carisma, espuma, pero no hay esencia, no hay la verdad completa allí. Pero yo aquí veo gente que cambia sus vidas. Yo veo gente que dice: mi vida ha cambiado desde que llegué a Centro Bíblico. Levanta la mano si tu vida ha cambiado desde que llegaste aquí. Y si la tuya no ha cambiado, yo declaro que de hoy en adelante va a cambiar, porque vas a recibir la palabra como tienes que recibirla. Tú puedes decir: no soy el mismo cuando llegué, no soy el mismo de la semana pasada, no soy el mismo de ayer. Algo Dios ha hecho en mi vida. Gracias, Dios, primero que todo por el sembrador, porque está en el lugar correcto. Y no es que no tengas situaciones, no es que no tengas issues, pero puedes decir: no soy el mismo, porque en casa hay un sembrador. David Silva es a good sower. Es un sower que es fiel a Dios. Es un sower que quiere lo mejor para el pueblo de Dios. Oh, gloria al Señor. Entonces, el que siembra es usado por Dios. Número 2, componente número 2 que debe estar en su lugar. Diga conmigo: la semilla. Jesús dijo en Lucas 8, cuando le dijeron de qué se trata la parábola, dice: esta es pues la parábola. La semilla es, léalo en voz alta, la semilla es la palabra de Dios. Y yo quiero que quítelo un momento para que no se me distraigan. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Ojo, porque dice: la semilla que este sembrador salió a sembrar es la palabra de Dios. Pero entienda que hay otras semillas. Hay semillas de maleza, hay semillas de hierba. Imagínese que usted recibe hoy unas semillas de la palabra de Dios, pero el resto de la semana está consumiendo otras cosas en los medios, en el cable news, en las cosas que lee, y son cosas que son maleza, que eventualmente ahogarán lo que te trae la bendición. Entonces aquí, ¿dónde está José Mesa? Oh, gloria a Dios, no te vayas a ir. Entonces encontramos gente, yo voy a usar a José solo como un ejemplo, no que él sea así, que saben más de muchas otras cosas menos de la Biblia. Pastor, esta semana fue el draft de la NFL.
Y a fulano fue para tal equipo, y a fulano de tal equipo, y el defensa ese de Oregon University, que es colombiano, hijo de un colombiano, para los Patriots. Y todos eso se lo saben, pero no saben la Biblia. Hablan de la Biblia en Filemón. Filemón, ¿who's Filemón? ¿Quién es Filemón? Filemón, ay, Filemón, ¿qué es Filemón? Cuidado, porque la semilla de la palabra de Dios es la que tenemos que atesorar. Tenemos que identificar la semilla. Entonces, antes de que tú consideres qué clase de suelo eres, tú necesitas saber qué clase de semilla es esta. Diga conmigo, es la palabra de Dios. Diga fuerte, es la palabra de Dios. Diga, es la palabra del creador del universo. Es la palabra del que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Diga, es la palabra de mi hacedor. Es la palabra de mi redentor. Es la palabra de mi ayudador. Es la palabra de Dios. Aleluya. Esa es la clase de semilla. Esta palabra es una palabra sobrenatural. Es la mejor semilla que existe en el universo. Gloria a Dios. Por lo tanto, debes valorar la palabra de Dios, porque es la semilla. Aleluya. Yo quiero decirte algo, que el suelo sin la semilla no es nada, que el sembrador no es nada. Lo llaman la parábola del sembrador. Le acabé de hablar del sembrador, y el sembrador tiene un lugar, pero el sembrador no es nada, el suelo no es nada. Lo que verdaderamente tiene la esencia, la vida y la bendición es la semilla, la palabra de Dios. Lo más importante es la palabra de Dios, aunque las otras dos tienen que estar en su lugar. Si tienes un buen corazón pero nunca recibes la semilla, nada pasa en tu vida. Si tienes un buen sembrador pero el sembrador no te da la semilla, o tú no la recibes, no pasa nada. Lo principal en esta parábola es la parábola de la semilla. Hay que cambiarle los subtítulos a las Biblias, que no son inspirados. En la Reina Valera, la parábola del sembrador. Es la parábola de la semilla, porque la semilla es la palabra de Dios, y es lo único que puede hacer la diferencia en nuestras vidas. La ciencia no puede hacer diferencia, los medios no pueden hacer diferencia, el hombre no puede hacer diferencia, pero la palabra de Dios sí hace la diferencia en nuestra vida. Yo no sé si hay alguien aquí con testimonios de cómo Dios lo sacó de ciertas cosas, cómo Dios lo salvó, cómo Dios lo bendijo, y dice, la palabra de Dios, nada sucede en el suelo hasta que no se siembre la semilla. Gloria al Señor. Hasta que ese suelo no reciba la semilla, no se puede. Y por eso Jesús dijo, esta es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Diga conmigo, la semilla es la palabra de Dios. 7 palabras. La manera como tú recibas estas 7 palabras determina cuánto vas a ser bendecido por la palabra de Dios. Entonces, deberías llevar fruto, pero solo si atesoras la semilla, porque la semilla es la mismísima palabra del que habló el universo a la existencia. Debes oír la palabra de Dios hablada, debes leerla, debes recibirla, debes estar consciente de cómo la estás oyendo y de verdad oírla, porque es Dios mismo hablándote. Y me gusta, y con este versículo usted puede meditar un par de días si tiene para divertirse. Primera de Tesalonicenses 2:13. Léalo conmigo. Pablo le dice a esta iglesia de Tesalónica: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis, lea, la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Este es un versículo poderosísimo, porque eso que dice al final, donde dice, ustedes no la recibieron como palabra de hombres, ustedes la recibieron como es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Porque lo que está diciendo allí es, esa palabra tiene poder, esa palabra lleva una energía para hacer cosas extraordinarias en nosotros. Por eso es que actúa en nosotros. La palabra de Dios
lleva la energía de Dios. Cuando Dios nos habla, viene en forma de semilla para producir en nosotros un fruto que Él quiere que produzcamos, lo cual sucede por el poder de Dios. Y cuando cae en un corazón que la recibe, esa semilla de la palabra de Dios va a producir el fruto. Martín Lutero dijo: necesitamos oír el evangelio todos los días porque todos los días lo olvidamos. Y yo quiero hacer una parafrase y decirlo de diferente manera. Necesitamos oír la palabra de Dios todos los días porque todos los días la olvidamos. Nos llenamos de otras cosas y olvidamos la palabra de Dios. Si me pones Hebreos capítulo 5 versículos 12 y 13, porque nos estamos quedando un poquito más en la semilla, porque la semilla es lo más importante. Ya le hablé del sembrador, ahora estamos hablando de la semilla. En Hebreos 5, 12 y 13 dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Déjalo ahí un momento. Diga conmigo: leche, alimento sólido. Como creyente debes crecer. El miércoles estaba presentando un bebé y ya no tengo práctica para agarrar bebés. Y mi esposa me dijo al final: ay, ese bebé casi se te... No se me iba a caer. Relax, take it easy. Los ángeles me están ayudando. ¿Sabe cómo son las madres que se asustan? Y ella con su corazón de madre. Pero ¿por qué te cuento esto? Porque yo ya no tengo paciencia para dar biberón. Y algunos creyentes quieren que todo ahora le esté dando leche de la palabra, cuando ya deberían estar recibiendo alimento sólido. Ahora, la palabra viene con diferentes roles. Y una de las primeras palabras que viene a nosotros cuando iniciamos en el evangelio es leche. La leche nos conforta, nos anima, nos lleva pasito por pasito para que comencemos a crecer un poquito. Pero la palabra que es alimento sólido, pescado, carne, steak, pavo, vegetariano, el tofu, es una palabra que confronta, que exhorta y que provoca cambio. Importante entender los roles de la palabra, porque si quiero leche todo el tiempo no voy a crecer. Ya hay que pasarlos al alimento sólido. Y para los nuevos, no te preocupes, que ya casi te sacamos de la leche y te metemos en el alimento sólido. No te preocupes que si estás abrazando la palabra, pronto vas a rechazar la leche y vas a decir: yo quiero oír lo que el pastor está diciendo los lunes del MEP. Yo quiero oír esa palabra que es profunda. Yo quiero comer ya comida. Pero hay una tercera, no solamente está la leche, está el alimento sólido, pero está la palabra de esperanza, que es donde están las promesas de Dios, las promesas que Dios quiere depositar en nuestros corazones para describir que tu futuro está lleno de esperanza. Oh, yo no sé si lo estás creyendo, pero la palabra de Dios dice: porque yo sé los planes que tengo para contigo, planes de bien y no de mal, planes de darte un buen futuro y darte esperanza. Es lo que Dios está diciendo. Y cuando Dios deposita las promesas que ya Cristo pagó, entonces tú dices: aunque la situación no esté bien, aunque mi condición todavía no está donde debería estar, yo tengo la esperanza de que va a ser diferente. Yo tengo la esperanza de que vienen mejores días. Yo tengo la esperanza de que voy a prosperar en el alma. Yo tengo la esperanza de que voy a ser sano de esto, de aquello, libre. Yo tengo la esperanza, gloria al Señor. Entonces la primera te da consuelo, paz, ánimo, pero la segunda viene para traer la justicia de Dios. Expone lo que está mal en nosotros, expone que hay necesidad de cambio, motiva al cambio. Y está la palabra de esperanza, que es la promesa para un futuro lleno de esperanza. Gloria al Señor. La palabra de Dios es una semilla. Cuando se siembra una semilla en lo natural de un árbol para traer un fruto, se necesitan tres cosas, y aquí los landscapers me van a ayudar. Se necesita agua, oxígeno y la temperatura correcta. Ellos no van a sembrar semillas en febrero. Temperatura no está correcta. Diga conmigo: agua, oxígeno
y la temperatura correcta. Pero Dios usa estas cosas sencillas para que entendamos una verdad profunda. ¿Cuál es el agua? El agua es el Espíritu Santo. De tu interior correrán ríos de agua viva. Cuando tú no estás influenciado por el Espíritu, tú recibes la palabra de Dios en la carne y tú sales malhumorado de la iglesia. Creo que ahora sí no voy a volver. Pero cuando tú la recibes bajo la influencia del Espíritu Santo, el agua del Espíritu hace que esa semilla comience a moverse en la dirección de echar raíces, germinar y un día dar fruto. Pero no es solo el agua, se necesita oxígeno. Y oxígeno es el soplo de Dios. Es el poder de Dios el que hace crecer toda semilla. Uy, esa persona, mire, en esta área vive súper bien, vive como Dios dice. Gloria a Dios que sopló vida sobre la semilla de la palabra de Dios para que creciera y diera fruto. Y la temperatura correcta, eso habla de la temperatura espiritual, eso te corresponde a ti. La palabra de Dios nos habla en Apocalipsis de que hay gente tibia, su temperatura es tibia. Un tibio recibe la palabra y la palabra se va a perder. Pero yo no le estoy hablando a gente tibia, yo le estoy hablando a gente que están en fire, en fuego por el Espíritu Santo, que están en fuego por la palabra, que están en fuego por Dios, que de verdad están serios para vivir una vida diferente. Entonces la palabra de Dios en un ambiente como esos, recuerda el Espíritu Santo, tu relación con Él, no lo apagues, no lo entristezcas. La fe en que Dios es el que sopla vida, dice uno siembra, otro riega, pero el que sopla el oxígeno que da vida es Dios para que crezca. Pero la parte que te corresponde a ti es la temperatura espiritual. Nadie puede orar por ti, nadie puede ayunar por ti, nadie puede interesarse por la palabra por ti, nadie puede tener comunión por la palabra o con la palabra por ti. La palabra, esa semilla viene envuelta como las demás en una cáscara, y para que esa semilla se convierta en una planta fructífera, la cáscara se tiene que romper, y para que se rompa tiene que estar el ambiente correcto para que allí se rompa. De lo contrario, cargarás siempre la palabra en forma de semilla y no en forma de una planta que da fruto. Entonces, cuando tú sabes una palabra y la recitas y la dices pero no la vives, la tienes en forma de semilla. Y tú dices, yo sé la palabra. No, la palabra que tú no vives no la sabes. Está en forma de semilla. Cuando la vives y da fruto, entonces ahí sí. Y dice la Biblia que la palabra es buena para redarguir, para corregir, para instruir. Entonces puedes saber lo que dice una palabra, y puede que esa palabra todavía esté envuelta en su cáscara, en su cobertura, porque no hay los elementos correctos, porque tu relación con el Espíritu, porque tu temperatura espiritual, porque no estás dependiendo de Dios para el crecimiento. Entonces yo tengo una frase para ti: métete en la palabra y deja que la palabra se meta en ti. Y tercero, el suelo. El sembrador, la semilla y ahora el suelo. En la parábola vemos, no hay nada mal con el sembrador, no hay nada mal con la semilla, pero si miramos en el suelo, hay diferentes clases de suelo, y ahí es donde se ve la diferencia. Si tu vida no ha cambiado, no hay nada mal con el sembrador. Después de que llevas tiempo en la iglesia y recibes palabra, y hay cosas en las cuales sigues persistiendo y dando vueltas en lo mismo, no hay nada mal con el sembrador, no hay nada mal con la semilla que es la palabra de Dios. Es la condición de tu corazón la que tiene que cambiar. Esa es la parte que te corresponde a ti reconocer. Porque lo que determina qué sucede con la semilla, si sobrevive, si cumple el propósito en tu vida, eres tú, es tu corazón, es el suelo. Ya Dios determinó que te va a bendecir, pero depende de ti. ¿Cuánto duran las semillas que Jesús planta en tu corazón? Si el Señor te da una semilla de revelación, la pregunta es, ¿sobrevivirá en ti? ¿Qué revelación? Es que estamos ciegos en algo y de repente hay problemas y hay situaciones, pero viene una palabra que te lo dice: yo estoy mal en esto, si yo cambio en esto, Señor, ayúdame a vivir esta palabra. Entonces ahí vino la revelación. ¿Qué haces tú con esa revelación? ¿Sales contento pero vuelves a estar en lo mismo? Porque es importante
El corazón está abierto o está cerrado, es receptivo o es rechazador. Tenemos que examinar la condición de nuestro corazón. Y creo que esta semana es una buena semana para examinar. Pastor, pero usted me dijo que yo soy buena tierra. Yo te dije lo que estoy viendo que tú serás, pero te lo digo ahora, tú eres buena tierra. Pero tú debes ser sincero, honesto contigo mismo, no te engañes y decir, ¿será que yo estoy bien? ¿Será que sí soy esa tierra buena? ¿Será que hay áreas duras de mi corazón que no aceptan ciertas cosas? ¿Será que hay creencias? ¿Será que hay hábitos? ¿Será que hay herencias? ¿Será que hay cosas que me están llevando a vivir mal en esto y en lo otro? ¿Será que estoy siendo terco, orgulloso? Porque entonces Dios no puede traer cambio a tu vida. Si abres tu corazón, si estás sediento de cambio, si te humillas, entonces Él obrará con su palabra. No importa cuáles sean tus issues. Si me pones en la pantalla, por favor, otra vez, Hebreos capítulo 5, el mismo capítulo, pero el versículo 15 que nos faltó de leerlo. En el versículo 15 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es ¿qué? Niño. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero luego en el versículo 14 mira lo que dice. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que tienen un corazón que es tierra buena, tierra que anhela la palabra, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dios te dio sentidos y Dios quiere que tú entrenes tus sentidos para reconocer quién es Dios, para reconocer lo bueno y lo malo. Tus sentidos están diseñados para reconocer a Dios y las cosas de Dios, pero tienes que entrenarlos. Y me temo que muchos creyentes, sus sentidos están entrenados para las cosas del mundo, para satisfacer los deseos engañosos de la carne. Cuando miramos en esta parábola y vemos los 3 suelos, los 4 suelos, quizás somos rápidos para decir, yo soy buen suelo. Yo soy el número 4. Y mirar a los demás. Pero deberíamos parar para ver cuántas semillas el enemigo se ha robado. Cuántas echaron raíces muy cortas y se quemaron. Cuántas echaron raíces pero fueron ahogadas. Porque decimos, yo soy como Pedro, yo soy como Juan, yo soy como Pablo. Nunca vamos a decir, yo soy como uno de esos fariseos que tenía mucha palabra pero no vivían nada. Estamos propensos a asumir, yo estoy seguro, esta parábola que el pastor, ojalá no sean muchos domingos, porque esto ya yo lo tengo dominado. Yo soy bendecido. Pero necesitamos mirar, porque esta parábola debe inspirarnos en vez de orgullo y autoconfianza, un temor saludable. Debe inspirarnos no solamente un temor saludable, pero vigilancia. Ojo, yo quiero estar pendiente. Y no una actitud de, gracias a Dios que no soy como estos 3 que están al lado mío. Jesús dijo en Lucas 8:18, eso está en una de los slides. Así que presten atención como oyen. Tiene que haber una urgencia y una expectativa de cómo es que estamos oyendo la palabra de Dios. No simple asumamos, yo soy buen suelo, pero miremos cuidadosamente cómo estamos recibiendo la palabra de Dios. ¿Y qué palabras rechazamos? Entonces quiero cerrar con 3 cosas que son importantes para lograr esto. La manera como nosotros podemos llegar a lograrlo es a través, número 1, de la humildad. Diga conmigo humildad, diga conmigo con humildad. Diga, debo recibir la palabra con humildad, debo leer la palabra con humildad, debo meditar en la palabra con humildad. Con humildad, porque con humildad derrotas la mayor amenaza. La mayor amenaza no es el diablo, la mayor amenaza es el orgullo, el ego, la arrogancia. Y mira lo que dice Dios. Yo, el Señor, he hablado.
Lea en voz alta. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, que quiere cambiar. A los que tiemblan, lea. ¿Se da cuenta la belleza de la palabra, hermano? Entonces lo primero es, cuidado como oye la palabra, tengo que hacerlo con humildad, no con arrogancia, no con prepotencia. Otra vez el pastor va a decir lo mismo. Yo sé que él es así, yo sé que es muy religioso. Eso no es aquí. Colombia me está viendo. Corríjanse. Como no voy a ir en unos cuantos meses, les puedo decir. Diga conmigo, con humildad. Pero esa humildad entonces nos lleva a lo segundo. Y lo segundo es que nos vamos a someter a la palabra de Dios. Si no soy primero humilde, no voy a someterme, porque la autoridad máxima para mi vida es esta palabra. Mi autoridad máxima para la vida aquí, vivir en este país, no es ni la Constitución ni las leyes, es la palabra de Dios. Y Pedro y Juan, la ley les decía, las leyes de la ciudad que habían hecho es que no prediquen. Aquí legislamos que usted no puede predicar de Jesús. Y él dijo, ¿agradaré a Dios o a los hombres? Lo que tú legislaste va en contra de la palabra, así es de que yo voy a hacer lo que dice la palabra. Pero en nuestra vida personal, esta tiene que ser nuestra autoridad. Diga conmigo, sumisión, estar sometidos. Entonces eso es darle la bienvenida a la autoridad de Dios. ¿A cuánto les gusta estar bajo autoridad? No levantes la mano porque si no voy a orar por ti. Porque de manera natural rechazamos la autoridad, rechazamos. Yo someterme. Pero es Dios, es la palabra de Dios. Y si tú no le das bienvenida a la autoridad de Dios, tú vas a tener problemas. Mira lo que dice en Deuteronomio: yo mismo castigaré al que no obedezca las palabras que él hablará por mí. Pastor, estoy en un lío, en un problema, reprendamos al diablo. No, más bien vuélvase obediente, más bien sea humilde y sométase a la palabra de Dios, porque el lío se va a desaparecer cuando usted se someta a la palabra de Dios. Y entonces la humildad lleva a someternos, y esa sujeción nos lleva a que oremos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no podemos, tenemos que orar para eso. Entonces en la oración le pedimos ayuda a Dios. Te voy a recomendar que ores el Salmo 119, pero no, algunos ni siquiera saben qué es lo que estoy hablando. Jesse se ríe porque sabe que es el salmo más largo. No lo ores todo, coge 2 o 3 versículos por día, porque mire, había tanto en el Salmo 119 que yo no sabía qué escoger para traerles. Tuve que, este está bueno, este está mejor, este está poderoso, La humildad me lleva a someterme a la palabra, y eso me lleva a que ore y le diga: bendito tú, oh Jehová, enséñame tu palabra, enséñame tu palabra, enséñame tu palabra. Señor, soy cabezadura y siempre sigo en lo mismo en estas cosas, enséñame tu palabra. Pero luego viene el versículo 18 y dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu palabra. Abre mis ojos porque yo quiero ver lo que tu palabra dice. Yo no quiero solamente tener la semilla, quiero que la semilla se rompa y haya una revelación que transforma mi vida. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Jesús dijo: ven con entusiasmo a la palabra. Ven con entusiasmo a la palabra. Lea conmigo. Dice: pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, y la retienen. Y como perseveran, esta es otra versión, Jessy, nueva versión internacional. Y como perseveran, yo me alegraría, hermano, con eso. Póngase de pie. Estos son el buen suelo, aquellos que oyen la palabra y la retienen. Aquellos que con un corazón humilde, un corazón noble, un corazón bueno, perseveran en ella y producen una buena cosecha. Dios quiere que tu vida dé fruto. No que sea una vida que en unas cosas eres exitoso y en otras un fracasado. Él quiere que seas exitoso en todas las cosas. ¿Quiere decir que no habrá problemas, situaciones, issues? No quiere decir eso. Quiere decir que los enfrentarás diferente. Es más, la gente no te admirará por tus éxitos. La gente te admirará por cómo tú enfrentas las dificultades de la vida.
¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuánto le pueden de verdad una alabanza de 5 segundos al Señor? Que se oiga, gloria a Dios. Vamos a orar. Que el Señor haga que nuestra alma reciba su palabra en humildad, en sujeción y en oración. Porque eso va a producir una fe inamovible en nosotros. No solo fe para mejorar, no solo fe para solucionar problemas, no solo fe para sanidad, pero fe para vivir como hay que vivir. Gloria a Dios. Que seamos gente como los de Berea, que recibían la palabra con entusiasmo, con solicitud. Centro Bíblico de New Jersey, Casa del Alfarero, presentó su programa Vida Abundante. Si usted desea obtener más información y lo último que acontece en nuestro ministerio, visítenos en el internet www.centrobibliconj.org. Y ahora también puede estar más cerca del pastor David Silva a través de su Facebook, donde encontrará palabra de Dios por la mañana, tarde y noche. Búsquelo en Facebook como Pastor David Silva. No se equivoca, le da forma al barro para su deleite. Somos vasos de su amado. Nuestra iglesia está localizada en la 63 de la Abbott Avenue en Morristown, Nueva Jersey. Para más información, llámenos al 973-292-0170. 973-292-0170.